Le vamos a dar la palabra a Ivo Nicolás Krasutsky, que va a hablar sobre subjetivación y producción en la era digital, estudio de desarrollos teóricos. Ivo es psicólogo por la Universidad Nacional de La Plata, docente del Instituto Superior en Carrera de Psicopedagogía, psicólogo del Servicio de Protección y Promoción de Derechos de las Infancias y Adolescencias en el General Alvear, creador de la revista digital La Pipa Profana, del podcast de entrevistas Primera Voz y del canal en YouTube y en Twitch a nombre propio sobre psicología y filosofía. Te damos la palabra, Ivo. Bueno, muchas gracias a la maestría por organizar este espacio y estoy muy contento de ver a algunos compañeros de cuando la maestría era presencial. Hola Gonzalo, estaban antes también por acá. Bueno, nada, muy contento por poder exponer y mostrarles avances en realidad de lo que tiene que ver con lo que estoy intentando generar como tesis de la maestría. Estoy cursando actualmente el taller de escritura y demás, así que esto tiene que ver con los desarrollos que estuvimos trabajando ahí. Paso a leerles. Existen hoy muchos desarrollos sobre los procesos de subjetivación en la era digital como problema transdisciplinario. Quiero compartir con ustedes algunas lecturas donde busco conocer los efectos en la producción de subjetividad y procesos de subjetivación agenciados en el desarrollo de las plataformas y redes sociales. Me concentraré en qué tipo de sensibilidades, psiquismos y formas políticas de vida son las que hoy se producen. Desde el nuevo milenio, las plataformas transformaron el mundo creando otro, el mundo virtual. Fotolog, MySpace, Vimeo, Taringa, Wikipedia, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, TikTok y Twitch. Desde entonces, las formas de interacción, vinculación, producción de conocimiento, bienes y servicios, socialización y subjetivación han mutado. Para abordar el problema y ubicar la perspectiva desde donde lo hago, repaso la noción de producción de subjetividad en las ideas esquizoanalíticas, sigo por un raconto de la historia de las plataformas, para finalizar con algunas ideas de Franco Berardi sobre su mentada mutación antropológica y las de Paul Preciado sobre lo acontecido en la pandemia respecto de los aislamientos, la digitalización, nuevas formas de existencias humanas y los posibles emancipatorios en juego. Comenzando entonces por la producción de subjetividad y los procesos de subjetivación correspondientes, estos se producen en agenciamientos de enunciación. No hay sujeto cartesiano, conciencia e individuo, más que como instancias y productos transitorios en medio de movimientos, enganches y desacoples de agenciamientos colectivos de enunciación. Estos procesos son doblemente descentrados, implican el empalme de máquinas de expresión de distintos tamaños y características. Unas de esas máquinas son extrapersonales, extraindividuales, como por ejemplo los sistemas económicos, políticos, tecnológicos y comunicacionales. Otras máquinas, más pequeñas, son preindividuales, prehumanas, prepsíquicas, infrapersonales, como sistemas de percepción, sensibilidad, modos de memorización, sistemas de inhibición, automatización, sistemas corporales, biológicos, fisiológicos, etc. Para conocer sobre la producción de subjetividad, es necesario analizar las relaciones entre estas diferentes máquinas. Está claro que siempre estaría el cuerpo del individuo en estos diferentes componentes de subjetivación. Siempre se reencuentra el nombre propio como una pretensión del ego de afirmarse en una continuidad y un poder, ¿no? Pero la producción del habla, de las imágenes, de la sensibilidad, o la producción deseante en general, no se ajusta a las representaciones del individuo o de la conciencia, sino que la producción se agencia cada vez en el encuentro de máquinas con otras máquinas, determinando devenires particulares. Entonces, en este paradigma no hay distinción de naturaleza entre máquinas sociales y máquinas psíquicas, por ejemplo, sino que existe una continuidad y naturaleza consonantes, siendo productos y productoras en mutua determinación. Por eso las relaciones entre tecnología y procesos de subjetivación, en esta perspectiva, resultan pasibles de ser exploradas sin los binomios de las concepciones modernas, dando por sentado la cualidad maquínica tanto del psiquismo como de la digitalización del mundo humano en vigencia. Aquí se encuentra lo fundamental de conocer el devenir histórico de las condiciones de producción de subjetividad en relación a los desarrollos de las plataformas y redes sociales. Paso ahora a hacer una pequeña historización de las plataformas y redes sociales, que lo hago con Van Dijk, desde los estudios de medios, quien realiza una historización del surgimiento de las plataformas que pasamos a considerar.
En 1991 se vincula el hipertexto, es decir, la interfaz para escribir, editar e ilustrar textos en ordenadores, con la Internet, naciendo entonces la red de extensión mundial o la World Wide Web, WWW, sentándose las bases de un nuevo tipo de comunicación en red. Nacen los blogs, las suscripciones a noticias, los servicios de correos electrónicos, que agencian comunidades online, aún de manera no automática. Al inicio del segundo milenio, en cronología occidental, llega la web 2.0. Los servicios online dejaron de ser canales de comunicación virtuales para volverse vínculos interactivos y retroalimentados de la socialidad en red. Las grandes corporaciones, sobre todo ubicadas en Silicon Valley, comenzaron a apropiarse de los medios de producción digital. Nace una nueva infraestructura globalizada. Con el crecimiento de la web 2.0, los usuarios comenzaron a trasladar parte de sus actividades cotidianas a entornos online. Mientras que los sitios web antes funcionaban como conductores de la socialidad, las nuevas plataformas se convirtieron estos conductores en servicios aplicados. Las aplicaciones de hoy son el punto culmine de ese proceso, al menos por ahora, de este movimiento, convirtiendo los anteriores dispositivos multipropósitos, como el blog, por ejemplo, en algo más sencillo y de uso acotado, como Instagram o Twitter. Llegamos así, junto a la historización de Van Dijk, a la etapa presente, haciendo referencia a la web 3.0. Streamings en vivo, simulaciones 3D y realidad aumentada, incremento de los anchos de banda, conexiones inalámbricas, algoritmos complejos de personalización de la información y la oferta digital. Ahora bien, ¿qué cambios en la socialidad, en términos de Van Dijk, produjo estos desarrollos técnicos? Se habla de un pasaje desde la comunicación en red, hecha de conexiones no automáticas y con formación de comunidades autocráticas, hacia socialidad en plataformas, caracterizada por la conectividad como aquella codificación de la información en algoritmos, moldeando esa socialidad online hasta volverla un bien redituable. De una cultura participativa hacia una cultura de la conectividad basada en incrementar automáticamente el número de seguidores, aumentando el flujo de información y por ende la extracción de la plusvalía. Van Dijk habla así de una monetización de los actos del habla, aquellos eventos de la vida cotidiana completamente efímeros e informales, como chismes, mostrar fotos, ver un video, consultar el estado de salud de un amigo o un familiar, tomar notas, dejar notas o conversar. Ahora estos actos casuales se volvieron inscripciones formalizadas, incrustadas en la economía global, con valor de mercado, modulados por los sistemas de plataformas y sus algoritmos. Como puede verse, son las nuevas normas y valores de la socialidad lo que está en juego en esta historia. Conflicto que se expresa en el enfrentamiento constante, dice Van Dijk, entre tácticas de los usuarios y las estrategias de las plataformas, con enormes implicancias para la socialidad o, en nuestras palabras, la producción de subjetividad y los procesos de subjetivación. Paso ahora a hablar sobre la mutación antropológica y el régimen fármaco-pornográfico. Siguiendo estos sentidos que mencionábamos antes, pasamos a los desarrollos de Bifo Berardi. En Fenomenología del Fin, el autor señala una mutación antropológica en curso, que comienza con la llegada de la virtualidad a las sociedades. Esta mutación repercute en distintas dimensiones de la experiencia humana, pasando de un modo de humanidad a otro. Bifo habla de conjunción para definir la manera en la que los cuerpos y las máquinas se relacionaban en la era analógica, con interacciones supuestamente sin preconfiguraciones, concatenando sentidos y acciones sin diseño preestablecido, sin finalidad interna o ley exterior. Y habla entonces de un pasaje hacia la conexión como forma de concatenación de cuerpos y máquinas, que no genera sentidos más que obedeciendo un diseño intrínseco, generado corporativamente, respetando reglas precisas de funcionamiento, desde la conjunción a la conexión como paradigmas de interacción humana. En esa mutación, dice Bifo, se da una depreciación o desvalimiento de los esquemas sensoriales y sensuales humanos, como facultades psicológicas, aquellas que permiten interacciones empáticas, fundamentales en los procesos de vinculación. Existen consonancias con lo analizado por Preciado en contexto de COVID-19 y aislamientos obligatorios. En Aprendiendo del Virus, un texto escrito para finales de marzo del 2020, Paul Preciado realiza una serie de observaciones guiadas por su noción de régimen fármaco-pornográfico, característico de la última fase del capitalismo. Allí dice que mucho antes de la pandemia, como decía, me parece que antes Pablo creo que era,
asistimos a un proceso de mutación planetaria, desde una sociedad escrita a una ciberoral, de orgánica a digital, de economía industrial a inmaterial, de formas de control disciplinarias y arquitectónicas a formas de control microprostéticas y mediático-cibernéticas. Preciado caracteriza esta gestión como pornográfica porque la vigilancia y el control se introducen dentro del cuerpo, penetrándolo. Y además, el control no funciona ya por inhibición de la sexualidad, por ejemplo, sino a través de la incitación al consumo y a la producción de un placer estratificado. Estas condiciones de producción de subjetividad se vieron exacerbadas exponencialmente por los aislamientos que la pandemia habilitó a imponer. Las estrategias biopolíticas frente al COVID-19 fueron, según Preciado, básicamente dos: confinamiento domiciliario como aislamiento y distanciamiento social, y un régimen fármaco-pornográfico de control de los cuerpos individuados mediante los dispositivos móviles. La pandemia legitimó y extendió prácticas de biovigilancia estatal, dibujando los contornos de una nueva subjetividad pretendida inmune a los virus. Un sujeto tecnopatriarcal, sin piel, intocable, sin manos, que no intercambia bienes físicos o fluidos, no toca monedas, paga con tarjeta, no habla directamente, deja mensajes de voz, no se reúne, no se junta, es radicalmente individuo. El cuerpo orgánico se oculta y existe tras una serie de mediaciones semiótico-técnicas, prótesis cibernéticas como máscaras, el correo electrónico, la foto de perfil. No es un agente físico, sino un consumidor digital, teleproductor, un código, una serie de píxeles, una cuenta bancaria, una puerta con número y timbre. El domicilio particular se convirtió en centro de la economía, del teleconsumo y de la teleproducción. En este panorama grande, resueno con la propuesta de Preciado al final del texto, donde el último apartado se titula Mutación o Sumisión. Allí propone que todo esto puede ser una buena o una mala noticia, dependiendo de nosotros, ya que en nuestros cuerpos son los enclaves del biopoder, y nuestras casas, las células de biovigilancia, se vuelve imprescindible inventar tácticas y estrategias de emancipación, pasar de una mutación forzada a una deliberada, cambiar la relación de nuestros cuerpos con las máquinas de biovigilancia, siendo los celulares más que dispositivos de comunicación, juntarse y apagar los teléfonos, estudiar procesos de emancipación pasados, imaginar juntos revoluciones venideras. Para concluir, disculpen lo extenso, considero que todos estos desarrollos conviven y se nutren de una realidad cambiante a velocidades extremas, por lo que las ideas y los encuentros podrían ser, en este contexto, pequeños espacios para respirar, hacer alguna pausa por deseo, por salud mental y por salud política, y pensarnos nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ivo. Abrimos entonces un espacio para comentarios, preguntas, algunas cuestiones que hayan podido quedar de las ponencias anteriores, de las intervenciones anteriores que se cruzaron con las ponencias de Ivo y de Gabriel. Agrego un comentario nomás en base a lo que señalaba Ivo, entre las varias dimensiones que analizó. Es interesante pensar cómo nuestros domicilios o nuestros hogares no solamente se han transformado en unidades de consumo y reproducción de la vida, sino también de producción. Es decir, hoy en nuestros hogares están entrelazadas diferentes lógicas que debemos manejar, que debemos gestionar, con las cuales debemos lidiar, que es la lógica de la familia, la lógica doméstica, pero también la lógica de la producción, del emprendimiento. Digo, esto ya era previo. Si uno se pone a leer, por ejemplo, bueno, esto es el trabajo arqueológico que yo me dedico a hacer, todo lo que eran las primeras ideas neoliberales que surgieron después de la crisis de los años 30, se planteaba, había muchos que planteaban una crítica al capitalismo de masas, muchos neoliberales, sobre todo en la vertiente alemana, decían el capitalismo de Ford es inhumano, es la racionalidad llevada a su paroxismo, eso no es la economía en la que nosotros queremos. De hecho, ese capitalismo va muy de la mano con el estado de bienestar.
y con el corporativismo, y ellos planteaban que el capitalismo sano que ellos planteaban, y esto está, digo, están muchos autores de mediados del siglo XX, todo lo que va por la línea de Nauer, también todos los asesores, Erhard, bueno, planteaban que lo que ellos planteaban era lo que hoy llamamos la economía de la pequeña y mediana empresa. Pero decían ellos no usaban todavía estos términos, sino que hablaban decían lo que necesitamos son unidades productivas familiares, pequeñas explotaciones donde la lógica económica conviva con la lógica de la familia. Y eso lo veían como una política de desmasificación y desproletarización, es decir, una política que iba a transformar al obrero en lo que hoy llamamos también un pequeño emprendedor. Bueno, yo me pregunto si esa suerte de utopía que tenían a mediados del siglo XX no es nuestra distopía en un punto, ¿no? Y donde nuestras casas son microempresas en una red de microempresas, ¿no es cierto? Donde estamos totalmente aislados y a la vez totalmente hiperconectados y conectadas, ¿no es cierto? Y donde convivimos, esto también hay que verlo desde el campo de la psicología, donde convivimos, nuestra subjetividad es un entramado de lógicas, somos padres, somos parejas, somos pequeños productores, emprendedores, todo desde este sillón, ¿sí? Y es todo pedimos delivery de acá nos conectamos, de acá trabajamos, digo, es una nueva forma de ciudadanía productiva donde la corporalidad, ¿no es cierto?, como que se fuma, no sé dónde queda, ¿no? Pero bueno, no, simplemente esa reflexión me despertó lo que señalaba Ivo. Perdón, siguiendo lo que decís, Pablo, es la corporalidad se perdió y esto que señalaba Ivo al final de su ponencia, el encuentro con el otro, está totalmente anulado o restringido, pero en su máxima exponente, ¿no? Creo que lo más dañado me parece que tiene que ver con el encuentro con otro. Y todo lo que eso implica, ¿no? El lazo social, la posibilidad de lo que arma eso, que también da cuenta de la subjetividad, porque la subjetividad no es la cuestión individual, ¿no? El contacto con los otros también. Y está dañado, yo creo que está dañado. Yo, en ese sentido, Laura, aprecio el comentario, me interesa pensar justamente no como algo dañado, sino como algo que está, digamos, cambiando, ¿no? En el sentido de, claro, nosotros entendemos que lo que estamos viviendo son, como decía Bifo, ¿no? Un desvalimiento de las relaciones vinculares, un desvalimiento de las capacidades empáticas, ¿no? Por esta cuestión de la telecomunicación. Ahora, lo que yo tengo ganas de pensar, y en realidad mi investigación va hacia ahí, es esta dicotomía entre una mirada apocalíptica y una mirada potencialista, ¿no? De esta era digital. Ojo, no tengo saldado en lo más mínimo esto, sino más bien que es pensar como, bueno, es la producción de otra cosa, no el desvalimiento de algo, o quizás las dos al mismo tiempo, ¿no? Pero claro, es como decías también. Totalmente de acuerdo con que no se puede poner tampoco en una especie de binarismo y tiramos todo porque esto no sirve, sino me parece es cómo se combina o de qué manera o cómo encontramos es otro posicionamiento. Estoy de acuerdo con vos, que no hay respuesta, ¿no? No hay respuesta. Esto de no hay respuesta me hace recordar una cita que siempre la tengo a mano, de también docente de la maestría, Eduardo Gruner, que a partir de un reportaje que le hicieron en Página 2 en marzo del 21, o sea, principio de año, donde él estaba presentando un libro y en un momento, por supuesto, le pregunta Demián Paredes es el que le hace la entrevista, le pregunta sobre el tema de la pandemia, y entonces lo traigo porque me parece que la respuesta es importante en este contexto, ¿no? Dice, espero que nadie me pregunte a mí por el futuro, porque voy a tener que dar una respuesta vergonzante para un intelectual. No tengo la menor idea.
y sigue diciendo que la pandemia produzca más control social o más alteraciones de la subjetividad es una perogrullada, o sea que ya sabemos. ¿Cómo podría ser de otra manera? Y las profecías abstractas sobre la salida de la pandemia en una situación de completa incertidumbre. No sabemos siquiera si habrá una salida. Parece un ejercicio ocioso o una muestra de esnovismo narcisista. Está en la cita es de 7/3/21, ¿no? Entrevista, si la quieren buscar. Me pareció que tiene que ver con, y aparte de Gruner, que es un referente intelectual importante. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle lugar a la última mesa, donde dos posgraduades van a hacer sus ponencias.